Hoy se encuentra con nosotros, le agradecemos mucho, la secretaria de Educación Pública del país, Leticia Rivera, Ramírez, disculpe. Leticia Ramírez Amaya, para hablarnos justamente de todas estas cosas. Vamos a hacer un corte de caja. Bienvenida, secretaria, buenas noches. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por permitirme hacer algunos comentarios. Pues nos encontramos a 4 meses del final de este gobierno. Sin duda alguna ha sido un gobierno que modificó, transformó por completo su relación con el magisterio, la forma de verlo. Hay una voluntad desde el principio reivindicativa por parte del gobierno del presidente López Obrador hacia ese sector. Secretaria, ¿qué en este camino se logró? ¿Cómo se logró a partir de esa visión con respecto a los objetivos que fueron planteados al principio? Pues, antes que nada quisiera comentarles a todas las maestras y los maestros de México que realmente llegar al 15 de mayo, para quienes hemos sido maestros, reconocer la labor que se realiza todos los días en las aulas, que se realiza de manera cotidiana, que estamos cerca de la vida de las comunidades, cerca de la vida de las familias. Eso lo tenemos que reconocer y lo tenemos que recuperar. Nosotros decimos, en la etapa anterior a nuestro gobierno, se criminalizó al magisterio, se le denostó, se le planteó que era culpable de todos los males de la educación. Lo primero que hacemos es recuperar la labor del maestro y de la maestra. Nosotros lo que planteamos es una valorización del magisterio, un reconocer una actividad docente como una actividad profesional. Y desde ahí empezamos y lo planteamos en varios niveles. Primero, la propuesta de una reforma educativa con un nuevo paradigma educativo, con unos nuevos, un plan de estudios, unos nuevos programas, libros de texto gratuito que tienen una característica fundamental y es tomar en cuenta la opinión de los maestros y las maestras que están en las aulas. Eso es lo más importante. Entonces, se hace toda una campaña de difusión, de discusión para poder hacer todo este planteamiento que tiene un año aplicándose ya de manera directa, pero sin embargo tiene 5 años discutiéndose en las escuelas. Se han sentado bases para que pueda esto funcionar. ¿Qué plantea la propuesta educativa? Es recuperar el trabajo en territorio, saber que hay una propuesta que hay que estudiar, que hay un programa que hay que cumplir, sin embargo, este tiene que ser aplicado de diferentes maneras según las características regionales del país. Y además tiene que ser adecuado a las características del sistema que se esté planteando. Si es una escuela regular, si es una escuela indígena, si es una escuela multigrado, si es una escuela con características de educación especial, todos los tipos de educación que tenemos se tiene que plantear y se va adecuando. Tomar en cuenta eso fue fundamental y cómo lo están trabajando los maestros. Esa es una de las cosas que estamos avanzando, ¿sí? Y aquí podemos decir que con la participación de maestras y maestros se logró implementar esto desde agosto del 2023 en este ciclo escolar y celebraron estos libros de texto gratuito y hemos distribuido 153 millones de libros de texto gratuito con este enfoque. Ese es una vertiente. ¿Qué otra cosa se hizo? Reconocer que era necesario que hubiera justicia laboral en la idea de seguridad en el empleo. Y entonces se han basificado 960,000 docentes y trabajadores administrativos, 960,000, porque había una inseguridad en el empleo, había una precariedad. Entonces se plantea eso. Esa es otra de las cosas que se trabajó, que se ha logrado a partir de estos 5 años. ¿Qué más se planteó? La necesidad que tenemos de vincular a la comunidad y de dar recursos para el mejoramiento de la infraestructura escolar. Y por lo tanto se crea el programa de La Escuela es Nuestra y tenemos 172,000 edificios y planteles que se han trabajado, se ha abordado. ¿Cómo se trabaja? Se da un recurso a los madres y padres de familia y en asamblea junto con los docentes y con los estudiantes se decide en qué se va a emplear y se emplea de la mejor manera posible y las escuelas se van recuperando también. ¿Qué otra cosa hicimos? Ubicar dónde estaba el nivel más importante, donde se desfasaba la presencia de las alumnas y los alumnos en las escuelas, que fue entre secundaria y media superior. Y entonces se planteó la propuesta del programa de becas Benito Juárez. Y es para todos los niveles. Sin embargo, ahí
a nivel medio superior son becas, es universal. Todos los alumnos que estén en escuelas públicas presencial tienen esa beca. ¿Y qué hemos logrado? Que hemos logrado reducir el abandono escolar en ese nivel. Al reducir el abandono escolar, estamos recuperando que los alumnos estén en las escuelas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento global? Lo más importante es que las alumnas y los alumnos estén en las aulas. Nosotros estamos trabajando eso. Se pasó por un periodo de pandemia y en ese periodo de pandemia la propuesta fue... Se tuvo que retirar de las aulas, sin embargo, fue trabajar desde casa, trabajar en la dinámica de dejar tareas, ejercicios, y pues aprende en casa. Estuvimos trabajando en eso. Fueron 2 años, recuerden todos, fueron años muy difíciles para todos nosotros y sin embargo, ahí estamos. ¿Qué salió después de la pandemia? Recuperación de la matrícula escolar. Ahorita podemos decir que la misma población que había en las escuelas, educación básica, antes de la pandemia, está nuevamente en las escuelas. Este es como un panorama general. ¿Qué más se hizo? Y eso es el planteamiento, es reconocer que el salario es insuficiente. Y por lo tanto, lo dijeron ustedes en la entrada, ¿cómo fue aumentando el salario? ¿Por qué es este porcentaje que anunciaba el señor presidente el día de hoy del 10%? Porque nosotros, y a qué niveles y cómo se fue generando mejores prestaciones a los maestros que menos ganaban. Por 2 cosas. Una, porque este gobierno plantea que estamos trabajando para todos, pero ponemos énfasis en los más vulnerables. Eso es lo más importante. Nosotros decimos, y lo decía el presidente Andrés Manuel, tenemos la obligación de administrar los recursos públicos de la mejor manera posible, de la manera más transparente. Entonces, no podemos resolver para un solo sector subir más y desatender otras cosas. Entonces se tiene que regularizar, se tiene que explicar, se tiene que repartir lo que se tiene. Nosotros como parte del gobierno somos solo administradores de los recursos públicos. ¿Qué significa esto? Uno en una familia, quien se encarga de los recursos económicos, dice, tengo tanto dinero y lo voy a emplear tanto para educación, tanto para medicina, tanto para alimentación, tanto para vestido, lo vas acomodando y tú dices, lo tengo que repartir en todo eso. Es lo mismo que hace el gobierno. Todos los recursos públicos que se reciben tiene que decir qué es para un área, qué es para otra área, cómo se va a trabajar aquí. Entonces, ¿qué es para incrementos salariales de diferentes sectores y para el del magisterio? Este incremento salarial es muy importante, es el esfuerzo que pudo hacer el propio gobierno, lo decía el presidente, son 172 mil millones de pesos más, aparte de lo que ya planteó el presupuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario, porque tenemos que reconocer la labor del maestro y porque en eso estamos. Vamos hacia allá. Quisiera decirles que hay 2 características de este incremento salarial. Uno, que es retroactivo al 1 de enero. Entonces, eso es muy importante. Sí. Y segundo, ¿cómo se va a ir manejando en cuanto a la Secretaría de Hacienda, que es como quien reparte el recurso, entrega el dinero a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública lo hará llegar a las entidades para que todos los maestros de educación básica federalizados puedan tener ese incremento. Y ya después corresponde a las entidades ver cómo podemos equilibrar con los maestros de educación estatal. ¿Qué estamos planteando aquí? Lo que estamos diciendo es, necesitamos como sociedad cada vez más reconocer la labor del docente en las escuelas, en las comunidades, en todo el ambiente que se genera en los barrios. Necesitamos saber que existe ese maestro que da todo porque estén bien sus alumnos. Yo lo decíamos en la comida que se tuvieron para condecorar a los maestros con una medalla que se llama Ignacio Manuel Altamirano, que son por más de 40 años de servicio. Más de 40 años de servicio para la educación, reciben maestros esa medalla y lo platicábamos ahí, que los que han estado en las aulas saben la importancia del trabajo que significa estar en el salón, del trabajo que significa estar y atender a la niña, al niño, platicar con ellos, encontrar las palabras adecuadas y el momento oportuno de decirles cosas. Esa labor
es fundamental. Por eso nosotros decimos que los docentes, los maestros son el alma del sistema educativo nacional. Maestra, pero tenemos que trabajar todo eso. Sí, maestra, secretaria, perdón. Nos queda poco tiempo y es importante esta parte. Sí. El incremento salarial es parte del reconocimiento global que hay hacia los maestros. Así es. Hay planteamientos de que este dinero es insuficiente, se ha dicho, y porque el rezago histórico también es importante. Así es. En poquito tiempo, ¿qué tanto se avanza, qué tanto falta para llegar al nivel óptimo en materia salarial de los maestros? No repetiré cómo hemos ido avanzando. Empezamos con un porcentaje de 5%, 6, 7, ahora estamos en el 10% de incremento salarial para los maestros de educación básica federalizados, y eso significa que necesitamos todavía mayor incremento. Pero este es el esfuerzo máximo que pudo hacer este gobierno en este momento. No podríamos ser responsables de dejar un incremento mayor y la administración que está por llegar pues tuviera un problema para poderlo practicar. Creemos nosotros que debe de ir a un aumento, tiene que ir aumentando y tiene que ser ese reconocimiento de todo lo que ya dije, lo estamos trabajando. Nosotros seguimos planteando la importancia de la revalorización de un mayor incremento, pero este incremento es un incremento significativo y tendremos que seguir trabajando para que haya muchísimo más y que se emparejen los niveles para que pueda haber esa idea de estamos trabajando por lo mismo, necesitamos un salario similar. Otros pendientes, el diálogo con la coordinadora, estábamos viendo. Se mantiene permanente. ¿Se mantiene permanente? Sí. El día de mañana, efectivamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, su comisión política, su comisión negociadora, tendrá un evento, una reunión con el señor presidente para entregar otro pliego petitorio. ¿Por qué digo otro? Porque no es la primera vez que se reúne y las reuniones han sido periódicas y hemos estado avanzando. Para nosotros el diálogo es fundamental para resolver cualquier situación de diferencia. De repente no se está de acuerdo con lo que se está haciendo, pero busquemos las salidas a las cosas que sí podemos resolver. Vayamos encontrando puntos de referencia que nos permitan a todos ver cómo mejorar lo que más nos importa, que es la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos, que eso es lo que nos une, lo que nos debe resolver. Entonces, con los maestros de la coordinadora, y lo dijo el presidente el día de hoy, es el reconocimiento a toda la lucha que dieron, sobre todo para derogar la reforma educativa de Peña Nieto, y las pláticas, diálogo necesarias, las que sean necesarios para ir encontrando solución a las problemáticas. Hay un tema que es muy sensible, que es el de los cesados. Durante la reforma educativa de Peña Nieto se cesaron a muchos maestros. Este gobierno ha reinstalado a 1,066 maestros que fueron cesados. Nos faltan 176 según la lista que nos da la coordinadora y estamos por resolverlo, estamos muy avanzados, ya hemos encontrado muchas posibilidades de resolver, llevamos ya más de 162 que están a punto de resolverlo, estamos en ese trabajo, porque hay una intención de reconocer el trabajo de los maestros de cualquier sector y con los diferentes organismos sindicales y con las relaciones que tenemos con todos pues ellos. Como siempre nos quedamos con un montón de temas ahí en el tintero, secretaria, pero ¿qué le parece si seguimos en la conversación? Porque este asunto del rezago histórico y cómo se ha ido abatiendo, creo que es importante que se puntualice y que se aclare por completo. Muchas gracias, la secretaria Leticia Ramírez Amaya. Muchísimas gracias a todos y felicidades, maestras, maestros, y por este día. También, muchísimas gracias. Y sí, seguiremos platicando, hay muchas cosas que comentar. ¿Cómo no? Muchas gracias.